Hola amigos, bienvenidos a esta última clase del curso de ajedrez para principiantes en la cual vamos a ver una partida de ejemplo utilizando el sistema algebraico, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a comenzar. Muy bien, en el lado derecho de nuestra pantalla tenemos una imagen con el movimiento de las piezas blancas y negras, ¿ok? Muy bien, primeramente nos dicen que el peón de D2 se mueve a D4, ¿ok? Entonces hagamos ese movimiento. Luego las negras responden con el peón de D7 a D5, ¿ok? Luego las blancas avanzan el peón de C2 a C4, ¿ok? Luego las negras responden con el peón de E7 a E6, ¿ok? Luego las blancas avanzan el caballo de B1 a C3. Luego las negras responden con caballo de G8 a F6. Luego las blancas juegan el alfil de C1 a G5, ¿ok? Amenazando el caballito de las negras. Luego las negras juegan caballo de B8 a D7, defendiendo su caballito, ¿ok? Luego las blancas juegan el peón de E2 a E3 y las negras juegan el alfil de F8 a E7. Luego las blancas juegan caballo de G1 a F3 y las negras contestan con el peón de C7 a C6 y las blancas avanzan el peón de A2 a A3 y las negras contestan con enroque corto, ¿ok? Luego las blancas juegan el alfil de F1 a D3 y las negras capturan el peón de C4 con el peón de D5, ¿ok? Luego las blancas capturan el peón de C4 con el alfil y las negras juegan C5, ¿ok? Avanzan el peón de C6 a C5. Luego las blancas juegan enroque corto, ¿ok? Luego las negras avanzan el peón de B7 a B6. Luego las blancas juegan la dama de D1 a E2. Y las negras contestan con el alfil de C8 a B7, ¿ok? Luego las blancas juegan la torre de F1 a D1, ¿ok? Y las negras contestan con la captura del peón de D4, ¿ok? Y las blancas capturan ese peoncito negro con el caballo de F3, ¿ok? Muy bien, aquí vamos a hacer una pausa para analizar este movimiento, ¿ok? Con esta jugada del blanco que capturó el peón con el caballo, se está amenazando ganar dos peones, ¿ok? ¿Cómo? Pues bien, supongamos que el negro haga este movimiento, ¿ok? Entonces seguiría caballo por peón, ¿ok? Amenazando capturar la torre. Así que las negras tendrían que capturar el caballo. Y luego seguiría alfil por peón, jaque. Así que las negras jugarían rey H8. Y las blancas capturarían el caballo, las negras capturarían el alfil y las blancas capturarían el alfil, ¿ok? Entonces con este movimiento las blancas han ganado dos peones, ¿ok? Si contamos, las negras tienen 4 peones y las blancas tienen 6 peones, ¿ok? Y el mismo número de piezas. Muy bien. Entonces, las negras en esta jugada, en la jugada número 13, responden con caballo de F6 a D5, ¿ok? Y las blancas capturan el alfil, las negras juegan caballo por caballo, ¿ok? O sea, el caballo
de D5 por C3. ¿Ok? Ya que si capturan el alfil, miren lo que pasa. Seguiría alfil por caballo. Tendrían las negras que tomar con el peón. Luego seguiría caballo de D4 a F5. ¿Ok? Y las negras tendrían que jugar dama a E6. Ya que tienen que defender el peoncito que está doblemente atacado por el caballo y la torre. ¿Ok? Y las blancas contestarían con caballo por peón. Aparentemente es una mala jugada, ya que el caballito está siendo atacado por el alfil y la dama, y solo está siendo defendido por la torre. Pero esta es una buena jugada. Seguiría alfil por caballo, y ahora las blancas capturan el alfil, y si la negra captura con la dama la torre, seguiría caballo, jaque al rey negro, y en la siguiente jugada van a capturar la dama y por lo tanto van a ganar la partida. ¿Ok? El rey se iría a H8 y el caballo captura la dama. ¿Ok? Entonces en esta posición ya las blancas van a ganar la partida. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a volver al movimiento 14 de las negras. Ahora con este movimiento la negra está amenazando capturar la dama blanca. ¿Ok? Entonces las blancas continuaron con la dama de E2 a G4. Y las negras capturan el alfil con la dama de D8 por E7. ¿Ok? Ahora las blancas juegan caballo por E6. Y esta es una buena jugada. ¿Ok? Ya que con esta jugada estamos amenazando, o las blancas están amenazando dar jaque mate. ¿Ok? Entonces las negras se ven obligadas a capturar el caballo con el peón. ¿Ok? Muy bien. Y las blancas juegan torre de D1 por D7. Y es una buena jugada. ¿Ok? Ya que si la dama captura la torre, seguiría alfil por peón, jaque y amenazando a la dama. Así que no hay más que comer ese alfil y la dama blanca captura la dama negra y por lo tanto ganando la partida. ¿Ok? Ya que el rey negro tendría que moverse o colocarse aquí con la torre y caería el caballo en la siguiente jugada. ¿Ok? Muy bien, entonces volvamos al movimiento 17, en la cual la torre capturó el caballo. ¿Ok? Así que las negras juegan la dama de E7 a F6. ¿Ok? Protegiendo este puntito para que no entre la dama con mate. ¿Ok? Muy bien. Y las blancas juegan la dama de G4 por E6, jaque. ¿Ok? Y las negras capturan la dama. ¿Ok? O sea, la dama de F6 por E6. Y las blancas capturan la dama con el alfil. ¿Ok? Jaque. Las negras juegan rey H8. Luego las blancas juegan torre de D7 por B7. ¿Ok? Luego las negras juegan el caballo de C3 a E4. Luego las blancas juegan torre de B7 a F7. De esta manera evita que la torre negra entre y capture el peoncito protegido por el caballo. ¿Ok? Y las negras juegan torre por torre. O sea, la torre de F8 por F7. Y las blancas capturan la torre con el alfil. O sea, el alfil de E6 por F7. ¿Ok? Luego las negras juegan caballo por F2. O sea, el caballo de E4 por F2. ¿Ok? Ahora las blancas
captura el caballo y las negras juegan torre de A8 a F8, clavando el alfil, ¿ok? Ya que no puede moverse porque detrás está el rey, ¿ok? Entonces las blancas juegan rey de F2 a E2 y las negras van a capturar el alfil con torre de F8 por F7, ¿ok? Y las blancas juegan torre de A1 a F1. Esta es una buena jugada, ya que las negras no pueden rehusar el cambio, ¿ok? Si hacen cualquier otro movimiento, por aquí por ejemplo, subiría la torre con jaque mate. Entonces las negras se ven obligadas a hacer el cambio, ¿ok? De esta manera. Y las blancas tendrían un peón extra con el cual ganarán la partida. Así que las negras se rinden con este movimiento, ¿ok? Muy bien amigos, hemos llegado al final de este curso de ajedrez para principiantes. Así que los invito a seguirme en YouTube, en TikTok, para seguir subiendo más contenido en beneficio de todos nosotros, ¿ok? Muy bien, pueden enviarme retos en Lichess o Chess.com, ¿ok? En Lichess me encuentro como Ingenios Fight 10 y en Chess.com como Ingenios-510, ¿ok? En Lichess, que es la plataforma donde he jugado más partidas, tengo una puntuación alrededor de 1600 en Blitz de 3 minutos, ¿ok? Y en partidas rápidas de 10 minutos tengo alrededor de 1800. Y en Chess.com, que es donde he jugado pocas partidas, tengo en Blitz alrededor de 1300 y en partidas rápidas de 10 minutos tengo una puntuación alrededor de 1500. Muy bien, eso sería todo por esta clase, así que nos vemos en un próximo curso.